Buenos días, bienvenidos, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, excelentísimos y ilustrísimos académicos, queridos amigos. Hoy tenemos la tercera sesión del ciclo de envejecimiento y salud que empezamos ya en el curso anterior. Esta sesión de hoy va a tratar, como han visto por el programa, sobre un tema que yo creo que nos va a interesar mucho a todos, tanto a los practicantes como a los que deberíamos practicar, sobre deporte y envejecimiento, que va a coordinar el doctor don Antonio Llombart Bosch. El programa, como ven ustedes, va a constar de 3 presentaciones. La primera del doctor Manuel García Ferrando, Cambios sociales y hábitos deportivos. La segunda, Deporte no reglado en la sociedad digital. Y la tercera, el ejercicio en los mayores. Los ponentes serán el doctor Manuel García Ferrando, el doctor José Campos Granell y el doctor Enrique Gastaldi Orquín. Pero yo, sin más preámbulo, le paso la palabra al coordinador de esta mesa, al doctor Llombart, para que les presente la mesa y a los ponentes. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Médicos, señores académicos, amigos, compañeros, ponentes. La actividad física y el deporte centralizan estos últimos años una gran parte de la demanda del ocio de la sociedad española. Y es fácil observar así la importante proliferación de centros deportivos y de empresas relacionadas con el deporte. Junto con el ocio existe también la creciente preocupación por la salud, también por la belleza y por el buen estado físico en general, que ha ido ganando importancia a lo largo de estos años entre la población. El deporte para la salud es algo que influye positivamente en el ser humano. Por contra, el sedentarismo físico, pone al organismo humano en una situación vulnerable ante la enfermedad, particularmente en la tercera edad, que es el tema más concreto que nos interesa en el día de hoy. También, como consecuencia de este sedentarismo físico, aparece la obesidad, problema que es altamente preocupante en los países desarrollados como es el nuestro. Y las estadísticas que disponemos en la Comunidad Valenciana, hechas por la propia Consellería de Sanidad, indican que existe una importante sobretasa de personas obesas, particularmente entre los 65 y los 74 años, cosa que, como ustedes comprenderán, produce una grave preocupación sociosanitaria. Por lo tanto, abordar la llamada tercera edad y el envejecimiento es una misión compleja, ya que se calcula que dentro de unos años, en el 2025, y hoy ya estamos muy próximos a ellos, el 20% de los europeos tendrán más de 65 años. Y esto en España es importante porque la proporción estará aproximadamente en un 32 o 33% de los que son habitantes en este país y en esta comunidad. A ello se une que la feminización también es uno de los factores asociados al envejecimiento, ya que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres. Como saben, y decía nuestra presidenta, la Real Academia ha iniciado desde hace ya unos meses esta serie de ciclo relacionado con el envejecimiento y la salud, y en el día de hoy es para mí una satisfacción y también un privilegio el coordinar esta mesa, que en realidad no es la primera que se celebra con relación al deporte y salud, ya que en el año 2010, recordarán los 3 ponentes que hoy están sentados aquí, también nos ocupamos entonces de carácter más general de deporte y salud, y hoy lo hacemos pensando también en lo que constituye ello, pero más en la tercera edad. ¿Qué ha pasado también en estos 8 años, desde que hace 8 años se ocuparon ellos del deporte y la salud? Nuestra presidenta ya ha indicado quiénes son los ponentes. Yo voy a hacerles un breve resumen de sus currículum vitae, por lo demás que son conocidos por la mayoría de ustedes.
El profesor Manuel García Ferrando es catedrático emérito de Sociología en esta Universidad de Valencia. Anteriormente fue, aparte de estar aquí durante bastantes años, fue catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Complutense. Cosa rara que un catedrático de la Complutense se venga, o de la Autónoma, se venga a provincias, como se decía entonces. Ahora se habla de comunidades, ¿verdad? Pero el doctor García Ferrando volvió a sus orígenes, que era el Cabañal, y en vez del Cabañal se vino a vivir a otro sitio muy bueno, que es en Puzol, en Monasterios, en donde ha vivido bastantes años. Bueno, independientemente de ello, que le da calidad de vida, y eso se lo aseguro porque lo convivo con él mismo, ha sido director del Departamento de Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas, entonces en Madrid. En su currículum está el ser visitante y profesor de la Universidad de California en San Diego, ya en el año 1986, y en la Universidad de Yale en el 91. No vamos a citar todo el montón de libros que ha escrito y que sigue escribiendo, pero aquí tengo una lista larga que les obvio para no ocupar yo el tiempo que les corresponde a ellos. Pero sí que puedo decirle que en la actualidad continúa trabajando en los 5 últimos libros que ha actualizado. Son libros de texto que se venden en todas, o se usan, mejor dicho, y también se venden en las facultades de Sociología de España y goza de un merecido reconocimiento nacional. Hace unas semanas, la semana pasada precisamente, se hizo una sesión homenaje a su persona por sus amigos y colaboradores en el CIS de Madrid, organizado por Alianza Editorial. Así que me uno a todo su currículum, la enhorabuena en nombre de la Academia, felicitándole por este acto. El profesor José Campos Ganey, voy a hacer la presentación seguida y luego ustedes ya hablan y haremos la discusión al final. Es profesor titular de la universidad, aquí en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Valencia, uno de los pioneros, precisamente, de transformar estos estudios en estudios universitarios, y creo que eso tiene un gran mérito en un ambiente como el nuestro. Licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Bien, su actividad se ha desarrollado en el campo del rendimiento deportivo y la biomecánica de la actividad física, en módulos de máster y diploma relacionados con la gestión del deporte. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en esta universidad, director del máster internacional. Tienen un consorcio sobre sport y análisis del sport con las universidades. Esto del reloj, perdón. A pesar de estar cerrado, suena, no lo entiendo. Esos misterios de la técnica moderna, ¿verdad? Bien, como les decía, es director de máster internacional en consorcio con la Universidad Van Gericke de Magdeburg y Nottingham Trent University en el Reino Unido. Y desde el año 2011 es director del Servicio de Educación Física y Deporte de la Universidad de Valencia. Fue distinguido por el Premio Iniciativa al ámbito de la formación, investigación e innovación en la gestión del deporte por parte de la Asociación de Gestores Deportivos. Es decir, es una personalidad importante dentro del mundo universitario del deporte. Y finalmente, ¿qué voy a decirles de nuestro académico de número, el doctor Enrique Gastaldi, que no hayamos ya dicho y conocido en múltiples ocasiones? Es especialista reconocido en traumatología y ortopedia, doctor obviamente en medicina y cirugía. Ha sido galardonado con numerosos premios, el premio Mafre, el premio Gómez Ferrer, Premio Nacional de Videocirugía, Premio de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva en varias ocasiones. Dirige el Servicio de Traumatología del Hospital 9 de Octubre, aquí en Valencia. Es también profesor de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera y dirige también un máster de traumatología deportiva en esta universidad. Entre sus publicaciones hay más de 40 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y es un activo participante de todas nuestras actividades dentro de la Academia, por lo que le agradecemos públicamente esa dedicación, no solo aquí presente físicamente, sino también en la elaboración de los dictámenes que en más de una ocasión tiene que hacer
y que, como sabes, son problemáticos en muchísimas ocasiones. Pues bien, dicho esto, voy a dar la palabra al doctor Manuel García Ferrando para que nos hable de cambios sociales y hábitos deportivos desde 1980 hasta el momento actual. Cuando quieras, Manolo. No le estamos tirando de la mesa, es que se va. Sí, sí, ya. Con esto ya pasa. Con esto paso así, sí. Sí. Bien, buenos días. Es para mí una satisfacción difícil de transmitir en pocas palabras el estar de nuevo en esta Real Academia en este último año ya como profesor de la Universidad de Valencia, aunque bueno, ya se supone que uno ya queda como profesor sin límite, pero realmente la iniciativa de crear la emérites, yo que estoy en mi sexto y último año de profesor emérito, pues está siendo una de las etapas más satisfactorias que recuerdo en mi vida académica. Esta mañana, repasando unas notas, pensando cómo comenzar este acto, me he encontrado con una frase de Henri Amiel, filósofo y ensayista suizo, quien publicó un journal intimé, y me he encontrado con esta frase: saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles en el supremo arte de la vida. ¿Verdad que es bonita? Esa es una frase que se comprenda que Henri Amiel, pues él vivió 59 años, estoy hablando de 1870 y tantos, cuando en Europa la esperanza de vida eran 40 años. Él vivió 59, le sacó a la media de esperanza de vida. Claro, cuando, como ha dicho muy bien el profesor Llombart, cuando el incremento de la esperanza de vida en los países más avanzados, y España es, pues bueno, el que tiene la esperanza de vida más alta del mundo en varones. Este es un dato que a veces se olvida. España tiene la esperanza de vida, tenemos los varones, 81 años. En mujeres, las mujeres están un año por debajo de las japonesas. Es decir, que las japonesas tienen una esperanza de vida de 87 años y las mujeres españolas son 86. Entonces, claro, en este contexto, pues es evidente que la frase de Amiel cobra un nuevo valor, que es cómo darle calidad de vida a esta situación en la que los septuagenarios, octogenarios, nonagenarios, pues se van convirtiendo en una porción importante de la población española. No en balde, como he dicho, pues estamos entre primero y segundo en esperanza de vida en el mundo. Bien, ¿cómo obtener nuevos conocimientos? Pues bien, yo he tenido la fortuna realmente de dirigir, siempre en colaboración con personas que me han estimulado a hacerlo, una encuesta de hábitos deportivos de la población española. Este es el libro que encuesta de hábitos deportivos 2015. Es el octavo libro y la octava encuesta que se hace con una metodología continua, con lo cual tenemos unos datos que realmente, pues bueno, son la envidia. Yo cuando he hablado esto en algún congreso europeo o mundial, y bueno, pues realmente se quedan pues sorprendidos de que España, que a veces, bueno, ahora ya va cambiando, ¿no? Pero que tengamos cosas de este tipo, pues bueno. Entonces, para no entretenerme, yo voy a poner, vamos a ver, ¿qué es lo que nos permite saber el tener esta perspectiva?
España en estos momentos ocupa el 8º puesto en una lista en los 20 y tantos países europeos en proporción de gente que hace deporte. Daos cuenta que Suecia, que es el primer país, como siempre estos escandinavos, el 69, pero ya el 7º, Alemania, 47, y España, junto con el Reino Unido, 46. Hemos dejado atrás a Francia en 43, ¿verdad? Que aquí, como todo el mundo peinamos canas, por lo menos, y las pocas que van quedando, pues que España, pensamos en nuestra juventud, la España esta de los años 50, 60, que veíamos como Europa estaba ahí por delante, que España esté en el plano deportivo, no solamente que en fútbol seamos también campeones del mundo, etcétera. Bueno, se puede decir, eso es el deporte profesional, pero yo nunca hubiera pensado que España iba a colocarse entre los países en los que hay una mayor tasa de práctica deportiva del mundo, porque claro, hablar de Europa en este sentido pues es hablar del mundo. Bien, volvamos. Entonces vamos a hacer una breve revisión de los principales datos. Hago referencia aquí trato de poner los datos, voy a destacar los datos de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España. España, la Comunidad Valenciana es la 4ª comunidad en mayor práctica deportiva. Si miramos la columna 2015, pues donde se hace más deportes, Navarra, Madrid 51, junto con Cataluña, y la Comunidad Valenciana 47. Ya hemos dejado atrás, estamos empatados con el País Vasco, lo cual, pues bueno, pone de manifiesto que estamos por encima, como veis, de la media nacional. ¿En dónde se hace deporte? Pues fundamentalmente es muy interesante ver que el lugar es en los espacios públicos abiertos. Es que el deporte ha tomado la calle, ¿no? Y entonces, pues esto se ve claramente en que pues ahora yo veníamos andando, cruzando viveros y ves a gente corriendo, o sea, a cualquier hora del día y de la tarde, anochecer, ves gente corriendo en bicicleta, haciendo actividades. Luego, pues bueno, espacios públicos y espacios privados, pero daos cuenta que hay un 20% de gente que hace deporte en su propia casa, que tiene su tabla de hacer cositas y realmente, pues, entonces ya seguiremos. El deporte, pues, interés por el deporte. Bueno, muy rápidamente, desde el 80 al 2015, pues, la gente que estaba interesada bastante por el deporte, 48%, hemos pasado al 67%. Es decir, que el deporte se ha convertido en un protagonista de la vida colectiva. Evidentemente, el interés por el deporte, que en el año 2000, comparando varón-mujer, pues vemos como las mujeres se van aproximando al interés por el deporte que tienen los varones. Ya en el 2015 son bastante interesados en varones 77 y las mujeres ya un 58%. Todavía es un dato, pues que bueno, espero que vaya mejorando, que las mujeres, ese 42% de mujeres que están poco o nada interesados por el deporte, pues que vaya decreciendo. Práctica deportiva. Aquí sí que vemos pues, el hacer deporte en el sentido más amplio, ¿no? El hacer gimnasia, hacer cualquier actividad, incluso el caminar ya con sentido deportivo ya forma parte del deporte. Pues los varones vemos del 80 al 2015, pues ya somos el 50% que practicamos. Y las mujeres se están acercando, es donde se ha dado el incremento mayor, porque claro, la mujer venía por detrás y afortunadamente pues ya pronto nos van a alcanzar y sería pues que no hubiera diferencia de sexo. Espero que verlo todavía en unos poquitos años más. Las mujeres ya hay un 42% que están interesadas, que practican deporte. Y también vemos, bueno, aquí para mí es el dato más importante, ya que estamos aquí en la encuesta del año 80 no apareció en la encuesta nadie, bueno, serían a lo mejor 1 o 2 personas o 3. En la encuesta que hice, que dirigí,
gente que hiciera deporte con más de 65 años, prácticamente no había nadie. Claro, hacer deporte en el año 80. Ahora ya, con 65 años o más, ya es el 27%. O sea que un poco más de la cuarta parte de la población de más de 65 años, este para mí es el dato, pues bueno, ya que aquí en realidad, pues bueno, ya hemos dejado la juventud atrás, pues saber que estamos ya en este grupo y que la práctica deportiva, pues estamos evidentemente entre los países de Europa, el clima ayuda, en fin, ayudan pues nuestra dieta, etcétera, pues que ya haya un 27% de población con más de 65 haciendo deporte es un dato muy, muy positivo. Evidentemente, el factor que determina la práctica deportiva es educación. O sea, daos cuenta, mirar, estudios primarios. ¿Quién hace deporte con estudios primarios? Claro, el 20%. Gente con formación, un nivel medio alto de estudios, el 64% de práctica deportiva. Y lo mismo ocurre con la clase, claro, educación y clase social, pues es lo mismo. La clase media alta es el 57% y obreros, en el sentido más amplio sociológico del término, solo un 32%. ¿Cómo hace deporte? Bueno, pues aquí hay otro cambio muy importante. Como actividad de un club, como actividad o como por su cuenta. Bueno, ¿qué es lo que ha crecido espectacularmente? El incorporar el deporte, la práctica físico-deportiva, incorporarlo al estilo de vida, es decir, hacer las cosas por su cuenta, no dentro de un club, no ir a un gimnasio, sino hacer pues una tabla de gimnasia, el paseo en un sentido, el pasear con un sentido deportivo, el hacer el preocuparse de la dieta, en fin, este tipo de cosas es muy importante. ¿Qué actividades son las más practicadas? Muy rápidamente, la natación en el año 2005 y ya a partir del 2010 es la gimnasia. Esto está unido al hecho de que una parte de la población hace deporte en su casa. Entonces, ¿qué es lo que se hace en casa? Un poco de gimnasia. Y bueno, he puesto pues algo que el deporte más urbano que está siendo el pádel, ¿no? En estos momentos, en las ciudades, en aquellas urbanizaciones que tienen un poquito de espacio, pues el poner una pista de pádel hace que se haya convertido en un deporte de más prácticas. Motivos por los que se hace deporte. Pues fundamentalmente hacer ejercicio físico, así de sencillo. El 72% de la población en el año 14, en la encuesta en que pregunté esto, en la última encuesta, ya 3 de cada 4 pues es por hacer ejercicio físico. El deporte ya va unido a salud, va unido a actividad física. Y decir, bueno, y le gusta el deporte, etcétera, diversión, es decir, todo el aspecto social del deporte. La diferencia, pues aquí vemos que es muy importante, hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres, y es que en las mujeres es 76% frente al 70% es hacer ejercicio. O sea, el deporte va unido a la actividad, al tratarse bien físicamente, al tratarse corporalmente bien. Luego está en las mujeres esa preocupación por la salud es mayor que en los hombres. Daos cuenta que los hombres es la cuarta, solo lo cita el 39%, y en las mujeres el sentido higiénico del deporte es mayor, el 55%. El deporte como actividad de competición, que es, pues bueno, pues va disminuyendo, claro, en la medida en que se va haciendo este deporte recreativo, pues ¿quién participa en competiciones de la gente que hace deporte? Solo un 20%, pero bueno, que sigue siendo importante, ¿no? Ahí tenemos, claro, esta gente que participa en las carreras populares, que sería, pues bueno, pues ese 20% de personas que luego, pues bueno, pues que luego como fenómeno urbano es impresionante cuando Valencia convertida en una de las ciudades de running, ¿no? del mundo, pues cuando toman la ciudad los corredores, la verdad que impresiona ver a tantos miles de personas. Y esto es todo lo que quería decirles, dar esta visión con unos pocos brochazos de que la actividad físico-deportiva se ha convertido en uno de los protagonistas, afortunadamente, de nuestra vida colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ferrando, por su excelente presentación. Yo creo que es una visión muy actualizada y clara de lo que es el deporte en la actualidad, el ejercicio físico,
y lo que nos corresponde a esa parte, el individuo adulto, en la mujer y en el hombre, y en la tercera edad, que es, yo creo, francamente estimulante. Vamos a ver ahora este deporte no reglado, que es el que es hacer gimnasia por su cuenta, en cierto modo, que nos ha hablado el doctor García Ferrando, cómo se traduce en la sociedad digital. Y de esto nos va a hablar el doctor José Campos, que, como ya les he dicho, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y habla concretamente del deporte no reglado en la sociedad digital. Cuando quieras, Pepe. Sí, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, para mí es una satisfacción estar de nuevo en esta sede. Por lo tanto, quiero agradecer a la Real Academia de Medicina la amable invitación para participar y compartir este espacio con el profesor García Ferrando, con el amigo, con Enrique también, Enrique Gastaldi, y con todos ustedes. El tema que les voy a hablar, o la parte que yo les voy a hablar, tiene un título, Deporte no reglado en la sociedad digital, y quizá haya que aclarar al principio algunas cosas. Está insertado dentro de lo que es la mesa esta, que se va a hablar de envejecimiento. He puesto deporte no reglado, es como deporte no organizado, porque es aquella en la que las personas mayores y que están en ese periodo de envejecimiento dirigen más sus actividades. Y en la era digital, porque me parece que en ese sentido, un segundo, a ver si me pongo esto bien, porque la sociedad, lo que se llama la tercera revolución industrial, está ejerciendo una serie de cambios también en las formas de hacer práctica deportiva, de organizarla, de seguirla y, por lo tanto, de cara también a la gente mayor o la gente que ya somos mayores, estamos en edades ya superiores a 60 años, pues estamos un poco condicionados por esas características de esa nueva forma de practicar. En el año 2050, el 37% de la población tendrá más de 65 años. Y eso conlleva una serie de cambios y de adaptaciones necesarias, en las que algunas de ellas voy a comentarlas. Me apoyaré en algunos datos, también de algunos datos de la encuesta de hábitos deportivos del profesor García Ferrando, pero pocos para no coincidir también. Y procuraré un poco aclarar el tema de esta actividad no reglada, que, como verán a lo largo de la conferencia, aunque hablemos de deporte no reglado, no organizado, sin embargo, la práctica deportiva de la gente mayor en este momento se confunde una con la otra. Muchos hacen una y hacen la otra, y a veces se confunden pensando que hacen una haciendo la otra. Bueno, pues lo primero que quiero plantearles es algunos aspectos que están marcando la evolución de la práctica deportiva en la sociedad. Una de ellas es la longevidad. Por lo tanto, se está estableciendo unas nuevas fronteras para la práctica deportiva y el rendimiento deportivo, es decir, que hacer deporte, actividad física, ya no es solo una cuestión de los jóvenes, está implicada la sociedad y todo el mundo. ¿Quién no anda actualmente? Si vemos en el río las actividades que hacen las personas, ¿quién no anda actualmente? Antes había mucha gente que no andaba, pero hay mucha gente que anda. Pero hay mucha gente que también hace actividades deportivas de otras maneras, porque han aparecido nuevas formas de hacer deporte, solos, acompañados, en asociaciones, en espacios distintos. Es decir, hacer deporte, entendiendo deporte como un concepto más global, entraría la actividad física, el deporte, hacer ejercicio físico. Cada día aparecen incluso nuevas modas y nuevas modalidades. Pero en realidad una cosa que está como algo como una gran masa es que generalmente la promoción de la práctica de la actividad física y del deporte como medio saludable es el que más ha crecido durante las últimas décadas. Y también el incremento de la práctica deportiva en su vertiente esta más popular, la práctica de ejercicio físico de forma libre. Sin embargo, entre estas dos cosas se puede producir una cierta controversia, porque no todo lo que se hace de manera popular, de manera libre, es saludable. Y ese es uno de los conflictos que hay en este momento. ¿En qué manera la gente hace práctica deportiva por sí solos, de manera libre, y eso está falto de control y de seguimiento médico y de muchos tipos? Por lo tanto, mucha gente piensa que eso está muy bien, pero sin embargo hay una cierta contradicción en estas dos cosas. Y luego también una cosa que es un hecho es el aprovechamiento de los avances tecnológicos en el deporte. Eso se aprovecha mucho en el deporte de competición, pero eso marca también las formas, como les decía, de hacer actividad física en este momento
en lo que ya estamos llamando de la era digital. Por eso hacer esa pequeña introducción, este pequeño apunte en lo que les quiero comentar. Hay una serie de condicionantes también en esta introducción general sobre la práctica deportiva en la sociedad. Es una que está ligada al modelo de bienestar, por lo tanto está asociado a cosas y cambios de carácter social y económico. La municipalización del deporte que se tuvo lugar después de las transferencias de los años 80 ha marcado y marcó enormemente la forma, la promoción del deporte. Es decir, nadie duda de que en este momento el agente más importante para organizar práctica deportiva y para crearla y promocionarla son los ayuntamientos. Es el primer agente de todos. Y ahí hay un conflicto de carácter público-privado. En este momento, en el ámbito de la gestión, hay un problema importante en algunas instalaciones, en fundaciones públicas de servicios, porque tienen muchas instalaciones que son de carácter público, pero las tienen colapsadas por asociaciones privadas. Y ahí se está creando una serie de problemas y conflictos, porque claro, los clubes deportivos, que son entidades privadas, quieren tener instalaciones para entrenar a los deportistas que tienen en su club, y eso conlleva que las instalaciones públicas están colapsadas por ese tipo de actividad. Es decir, que los propios ayuntamientos tienen conflictos para sacar adelante programas propios. Pero es un hecho que la municipalización del deporte ha sido un elemento crucial y fundamental. Lógicamente, la construcción de instalaciones deportivas, que se ha mejorado muchísimo. Si comparamos lo que había antes con lo que había ahora, por ejemplo, del año 80 ahora, se ha evolucionado de una manera extraordinaria. La pregunta es si tenemos suficiente, si hace falta más o no hace falta más. Lo que hace falta son programas para llenarlas. A lo mejor hay suficientes. Y luego también la expansión cualitativa y cuantitativa de los hábitos deportivos, de lo que las encuestas también nos van marcando. Y hay dos aspectos que quisiera resaltar. Una es la estratificación de la práctica en función del sexo, porque las mujeres tienden a una práctica no competitiva, mientras que los hombres tienden todavía o mantienen una práctica más competitiva. En el servicio de deportes, todas las actividades que tenemos programadas, ofertadas, en las que son de carácter recreativo, el 70-80% son mujeres. Y eso se sigue manteniendo igual. Y en la práctica competitiva también, porque la práctica de la mujer está un poco estabilizada. Tampoco despunta más. Hay más mujeres que hacen, pero como hay más hombres también, en términos relativos, las diferencias siguen siendo las mismas. Y otra cosa es este crecimiento de la práctica en los aspectos de salud, como había dicho antes. Este es simplemente un esquema de lo que decía, que en el año 50 hay unas previsiones de la inversión, hay una inversión en el siglo XXI de la tendencia demográfica. ¿Y a qué se debe? Pues lógicamente avances de la medicina preventiva, aparición de antibióticos, mejoras de la nutrición, descenso de la tasa de natalidad, más en este ámbito que estamos como ustedes como médicos que probablemente podrían incluir, pero también de la práctica del ejercicio físico. También está colaborando, y en ese sentido la práctica de ejercicio físico será o debe ser algo que sea instrumental o utilitario. La gente mayor hace actividad física, pero hace actividad física porque puede encontrarse mejor o porque hace falta que tengamos gente mayor que esté en mejores condiciones para aguantar a los nietos, a mucha más gente, a mantener esa vida. Por lo tanto, hay un punto que también habría que hablar con él, es decir, en qué manera todas esas estrategias tienen un objetivo. No, probablemente si hablásemos de países, sería distinto los países nórdicos de nosotros en cuanto a la interpretación de ese uso utilitario, sobre todo de que la gente mayor haga ejercicio físico, porque al final es mejora del rendimiento. El profesor García Ferrando me enseñaba antes una noticia de que en los países nórdicos quieren obligar a la gente en las empresas a que hagan ejercicio físico. Por lo tanto, eso está ligado al rendimiento profesional, no tanto a otras cosas. Por lo tanto, habría que poner cada cosa en su punto. Bueno, desde el punto de no me voy a meter porque el doctor Gasali va a hablar de eso, pero los beneficios de la práctica deportiva ya está más o menos reconocido, es alargar la vida, hay mejora de las funciones fisiológicas, previene enfermedades, se da este efecto hormesis, que tiene que ver vinculado al estrés oxidativo, pero todas ellas juegan como una especie de terapia anti-envejecimiento o que esté reconocida como tal. Sin embargo, pero las claves es cómo hacer la práctica deportiva. Y ahí hay dos cuestiones. Una, que tiene que haber un equilibrio entre la carga cualitativa y cuantitativa del ejercicio, de cómo hacer y cuánto hacer. Y ahí hay un hecho diferencial, como es el envejecimiento también, que es un hecho diferencial, un proceso diferencial.
Y luego que esas actividades tienen que facilitar respuestas adaptativas. Y para que una respuesta sea adaptativa, el sistema inmunitario lo adquiera, tiene que ser un esfuerzo o un estrés o que esté equilibrado en cuanto a las capacidades que tenga cada sujeto. Porque si no, no se produce un efecto adaptativo, sino todo lo contrario. Es decir, hacer ejercicio, hágalo bien. Estas cosas de que las mayores hagan más ejercicio y que hay que hacer más actividad a los 60 años, requiere de inversión pública y privada. ¿Por qué? Porque hay que invertir en servicios sociales, entre ellos en la ayuda a la dependencia, y requiere políticas y programas para mejorarlo. Los adultos mayores, también quería poner esta cosa sobre el capital social de los adultos mayores. Respecto del rol social, al final lo que se tiende es a que haya un rol más activo, que sea menos exclusivo, menos excluyente. Por lo tanto, la idea es, vamos a promover roles activos. La pregunta es, ¿para qué? Hay una parte, es, bueno, porque me interesa a mí personalmente, porque mi vida, porque me encuentro mejor, pero también a lo mejor hay otros elementos. También los mayores están dando una asistencia extraordinaria en el entorno más cercano, en el familiar, a los hijos, a los nietos. Y también es cierto que en la gente adulta, la gente mayor, también encontramos que se está apareciendo nuevos estereotipos en el que están los atletas máster, en el que al final es, bueno, yo puedo tener retos también. Tener retos en la vida no es solo de jóvenes, es también algo que yo puedo acometer o asumir en el futuro de mi vida. Muy rápidamente ya por el tema de la actividad reglado y no reglado. El deporte reglado es el que está organizado. Es decir, la actividad deportiva que se organiza a través de estructuras asociativas. El deporte de competición es un ejemplo. Hay federaciones, hay competiciones, hay reglamentos, etcétera. Y luego hay el deporte no reglado, no organizado, que es la práctica deportiva que se hace como una actividad más espontánea, desinteresada, lúdica, esa en la que generalmente hablar de la actividad física en relación al envejecimiento de las personas mayores es la que tiene mayor impacto. Ahí la cuestión es que al haberse universalizado el deporte, lo que está ocurriendo es que esto que digo que el deporte no reglado es más propio de la gente mayor, no sea tan cierto. ¿Por qué? Porque en este momento el hecho de que el envejecimiento esté condicionado por personas que son más activas, que hacen actividad física del deporte, lo es, pero se practica o se ejecuta no solamente en el deporte reglado, digo no reglado, sino también en el reglado. Hay gente que participa en competiciones, algunas de gran nivel de exigencia, y que se entrenan de manera sistemática, a veces más que cuando se entrenaban cuando eran deportistas normales. Y ahí sí que hay un desequilibrio en el que, lógicamente, la opinión de los médicos, de los expertos, etcétera, pues yo creo que es muy importante para poner el punto en el que al final se diga, bueno, hay que hacer ejercicio, pero hay que hacerlo de esta manera. Entre uno y otro, las diferencias a qué se deben. Uno a los objetivos, depende del objetivo que yo vaya a conseguir. Del nivel de exigencia, pero aquí ya también encontramos esa disfunción. Hay gente que corre y se entrena con un nivel de exigencia que es parecido al de los atletas de competición. Luego no está tan clara. La metodología de entrenamiento, muchos siguen programas de entrenamiento que son similares a los que siguen deportistas de competición. Los tipos de implementos y material, hay gente que juega, hace deportes y se compra todo lo novedoso, que además no es barato. Es decir, la gente que hace deporte popular o deporte en una actividad no organizada está utilizando material muy parecido al que utilizan los deportistas de alto nivel, los profesionales. Las instalaciones ya dependerá un poco del uso, ahí sí que hay mucha variación y es un sistema muy abierto. Y en las normas y reglamentos, eso sí que es característico un poco del deporte competitivo. Pero como aparecen nuevas formas de hacer deporte y se organizan nuevos grupos y asociaciones para hacer cosas distintas, de esa manera lo que se está haciendo es incrementar el deporte organizado, porque se crean sus propios reglamentos. No solamente a nivel de amigos y tal. Bueno, solo unos pequeños datos, porque no quiero insistir, porque el profesor García Ferrando ya antes ha dicho. Pero quiero decir, en esta evolución de la práctica deportiva por tramos de edad, fíjese que al final
cómo ha aumentado la práctica deportiva. Que es decir, estamos hablando de un incremento extraordinario. Es decir, entre los 25 y 34 años se ha duplicado, desde el año 80 se ha duplicado la cifra. Del 35 a 44 se ha multiplicado por 4. Pero es que de 45 a 54 por 6. De 55 a 64 se ha multiplicado por 9. 65 a 74, bueno, por 27, porque antes no habían datos, ¿no? Y en 75 o más años, también de una manera notable. Es decir, que en estas poblaciones, en estas edades, ya a partir de 45 años, es cuando realmente en las últimas décadas se ha producido un cambio extraordinario. La gente que se ha puesto no solamente a andar y a hacer práctica deportiva, sino también a hacer algo más, ¿eh? Y en esa evolución, en el perfil, bueno, perdón, creo que... bueno, aquí es aquellos que lo hacen en el ámbito reglado, el ámbito federativo, porque sí, hay gente que sí que tiene, compite por las federaciones en competiciones organizadas y que tiene licencia deportiva. Pues ahí también ha ido cambiando la cosa. Por lo tanto, si bien son pocos, porque es mucho más la gente que hace actividad no reglada, y cada vez hay menos que hacen actividad física porque quieran competir, sigue habiendo un porcentaje relativamente alto que lo hace. Y fíjense que en las edades de a partir de 45 años hay unos porcentajes todavía notables. Hay un 15% o 11%. Lo que pasa es que de ellas hay pocos que tienen licencia federativa. Y eso sí que es un hecho que caracteriza a ese tipo de prácticas. Todos los que corren en la Maratón de Valencia, solamente habrá un 10-12% que tengan ficha federativa. ¿Por qué? Porque el deporte, como decía antes, se está organizando de otra manera. Se organiza de otra manera. Será porque no tienen ventajas. Les parece que no tienen ninguna ventaja sacarse la licencia federativa. Será por otras razones. Pero el hecho es que no lo tienen, no la tienen. Y de esa manera hay un porcentaje, yo creo, mucha gente que corre grandes eventos de estos y maratones en las que está bastante desprotegido. Siempre hablan de fallecimientos y de casos de estos que son muy pocos en comparación a la cantidad de gente que corre, pero si se sacaran las estadísticas de forma correcta, solamente conociendo cuánta gente se ha hecho una prueba de esfuerzo de todos los que corren la maratón, nos llevaríamos una sorpresa muy grande, muy grande. Por lo tanto, aquellos que están en situación de riesgo son muchos, muchos. Lo que pasa es que para los traumatólogos y los estos es un buen negocio. Es decir, que al final la gente hace deporte y al final se encuentra mal y tiene que ir al médico, ¿eh? Y eso es así, ¿eh? Como se corre la maratón, ahora creo dentro de nada se va a correr el Campeonato del Mundo de media maratón. Y se corre también aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Media maratón ya es una distancia más pequeña, pero en la Maratón de Valencia, si ven a los que corren por encima de las 4 horas y los ven llegar, es tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que están ahí con un reto personal, con la familia, con los amigos, todos aplaudiendo, pero cuando llegan esta noche es un desastre. Y la cuestión es, lo que importa en estas cosas que son los procesos, no es el rendimiento final. Lo que importa es el proceso. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso para llegar hasta ahí? Pues probablemente devastador, ¿eh? Porque son gente que no ha hecho nunca deporte y que de repente se le ocurre que quiero hacer y no tiene esa preparación. Por lo tanto, ahí hay todavía mucho que hablar y mucho que conocer y mucho que investigar, ¿eh? A veces estas investigaciones cuestan más o hay dificultades para desarrollarlas, pero eso es así. Y en esta otra tabla es esto que, ¿por qué no se practica deporte? Pues ha evolucionado, ya no es por la edad, es una muestra de que la edad no es un inconveniente, ya hay muchas alternativas. Pero también estas otras, es decir, que las instalaciones no son un motivo para no hacer deporte, ha bajado mucho, pero tampoco que no le enseñaran en la escuela, y eso también me parece importante. Por eso quiere decir que la educación física escolar pues, ha cumplido también su función, y especialmente en el caso de la mujer, ¿eh? Hablando desde el año 80. Luego eso no es un motivo para ello. Bueno, eso es una pincelada solamente a lo que estaba comentando. El rendimiento deportivo como tal, que lo representan la actividad reglada, la competitiva, la federativa, ya no es solo un objetivo de deportistas profesionales. Todos los que corren Maratón de Valencia van con el crono. Cuando van a salir, o una carrera popular todavía, se colocan con el cronómetro, están en línea, pum, se dan cuando salen y cuando pasan por la meta se vuelven a dar. Al margen de que a lo mejor llevan el chip y les van a dar los tiempos de paso y tal. Pero es un objetivo de rendimiento. Quieren mejorar su marca y se entrenan para mejorarla. Lo que diferencia hay respecto a un deportista
profesional y tal, no hay ninguna. No hacen, por tanto, ese deporte popular, están haciendo otra cosa distinta. Luego, ya esa barrera no existe. Y lo que sí se está produciendo es que cada vez hay deportistas que son de edades más avanzadas cada vez más. Es decir, por muchos motivos como ven ahí, de las instalaciones, mejor oferta de actividades, mejores condiciones, la nutrición, lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que piensan los atletas veteranos, la gente que hace ese tipo de actividad? Ya no estamos hablando de deporte no reglado. O sí también, porque ya les digo, una de las disciplinas es que no hay mucha confusión en cuanto a deporte reglado y no reglado. En un estudio que hicieron, les preguntaron a la gente por qué, a los deportistas máster, lo que hacen competición, y hay campeonatos del mundo y todo, ¿por qué usted hace deporte? Y dice, porque es un reto personal para mí, me aparecen nuevos retos. Pero había gente que decía, yo descubro que a esta edad yo puedo ganar cosas, yo puedo seguir ganando cosas. Estoy motivado para trabajar duro, también, es una cosa importante. Te permite conocer dónde estás. Eso es lo de conocerte a ti mismo. Bueno, pues te permite conocer dónde estás. Es un medio para medirme yo personalmente a ver cómo estoy y cómo no. Y luego el tema del turismo, del compañerismo, de estar con amigos, que eso es lo que ha hecho que algunos deportes crezcan mucho. Eso también les quiero enseñar este estudio que hicieron sobre una competición de Ironman en Suiza, que es muy famosa. El Ironman del triatlón nadan 3,83, más de 3 kilómetros, casi 4 kilómetros. En bicicleta hacen 180 kilómetros y luego acaban con una maratón. Como postre. Como postre. Bueno, pero esa es una minucia con relación a cosas que se están haciendo. De correr no sé cuántos maratones en no sé cuánto tiempo, de irse a correr a 2.000 o 4.000 metros de altura. Y eso, cada vez hay más gente de edades avanzadas que lo está haciendo. Y aquí lo que he querido señalar con los círculos es que vean, está puesto en los años, en negrita, está el periodo de 2007 a 2010. Y lo que se puede ver es que la gráfica de arriba es de el número de gente que ha acabado la carrera, y pueden ver que conforme avanzan las edades hay cada vez más gente que llega a la meta, y abajo está el porcentaje de los que llegan respecto al final, en el que también se manifiesta esto, es decir, que la gente, conforme hay más edades avanzadas, pues lógicamente la gente entre 30 y 39 años son la mayoría, pero los que tienen de más de 45 años cada vez son más. Son gente que se enfrenta a esto, que es correr casi 4 kilómetros, nadar, hacer 180 kilómetros en bici y hacerse luego una maratón. Y ya por entrar en la última parte, que es, y todo esto ponía en la era digital. ¿Por qué en la era digital? Pues porque realmente están cambiando las cosas. Todo el mundo sabemos la diferencia entre lo analógico y lo digital. Hay muchas. Pero lo cierto es que la cultura esta digital, la revolución digital, también se reconoce como una especie de tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la digital está teniendo unos efectos extraordinarios, especialmente en el mundo de la comunicación, pero también en la capacidad para compartir cosas. Y eso a la hora de la práctica deportiva es importante. Es decir, está todo lo que tiene que ver con Internet, con ordenadores, dispositivos y herramientas, foros, chats, blogs, medios de comunicación, aplicaciones, etc. Por lo tanto, es un reto para las personas. ¿En qué? En la comunicación, en comunicarse, en que nos comuniquemos entre nosotros, en ser más adaptativos y en mejorar nuestras habilidades. Y en eso la gente mayor está en eso. Bueno, pues hay una brecha digital, igual que hay muchas brechas. Pero estas brechas digitales, como hay necesidad, cada vez se van haciendo más cercanas. Los niños tienen ya probablemente conformado unas redes neuronales que están adaptadas al mundo digital. Nosotros no las tenemos, hemos tenido que aprender de manera distinta, es como aprender idiomas de mayores. Pero ciertamente estamos obligados a ello. Y de hecho, quieras o no, ¿quién no tiene un móvil? Y si tienes un móvil, tienes una aplicación automáticamente para decirte el porcentaje de humedad que tiene en tu cuerpo, la frecuencia cardíaca, los metros que has recorrido, la temperatura, la presión arterial, absolutamente todo. Luego eso que está cambiando las cosas. Por lo tanto,
un aspecto importante también es que la comunicación deja de ser unidireccional y es o bidireccional o multidireccional. Y eso significa compartir con más gente. Entonces, a partir de ahí, ese mundo digital, la forma de hacer deporte está cada vez más condicionada por esto. En este momento la gente que no hace deporte teniendo un entrenador personal al lado suyo. Ya hay una serie de gurús incluso, que se reconocen como tales, que tienen a cientos de miles de seguidores. Y son los que condicionan qué es lo que hay que hacer. Y todos lo hacen, pero lo hacen desde su casa, desde sus entornos, sin ningún tipo de control. Y eso cada vez hay más. Les voy a dar algunos ejemplos más, pero no quiero alargarme mucho. Esto, lógicamente, lo que produce que es un cambio en las relaciones interpersonales en un mundo que es globalizado, en el que el deporte, como ha crecido tanto, es un área, un ámbito en el que esto es importantísimo, es muy importante. Y está colaborando esto, no solamente al que haga más turismo, a que haga más actividades, sino a que las relaciones interpersonales se modifiquen, se hagan más cercanas y se entre en núcleos de relaciones distintas. Y el deporte hace eso. La tecnología en el deporte de competición es extraordinaria. Y tienen un ejemplo de un trimarán de estos, en el que hay un mástil de 55 metros, que equivale a un edificio de 18 pisos, el Jenaker, que es la zona donde están ellos aquí, que tiene 780 metros cuadrados, la base de un campo de béisbol, una eslora de 30 metros, tan grande como una ballena azul, y tiene 26.000 puntos que ofrecen datos cada segundo de navegación. Yo tuve la suerte de ver en la Copa América uno de los barcos por dentro, y entonces de ver todo cómo se movía ahí la gente, y era una cosa extraordinaria lo que hacen los que van abajo, que no se les ve, y todos los datos que tienen y van recibiendo a cada segundo. Es decir, la tecnología desde el año 1968, de la Olimpiada de México, que fue la Olimpiada que cambió las cosas, eso ha sido una evolución extraordinaria, exponencial, y lo va a seguir siendo más. Entonces, en esa área digital, ¿en qué es importante la digital? Pues una cosa es el deporte y salud, es decir, que hay lo que llamas wearables, que son las pulseras, los relojes. Quien no va a cualquier tienda y se encuentra en una pulsera para que le dé la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Pero no solamente esto, sino también camisetas, prendas deportivas, que miden también ese tipo de cosas. En el marketing deportivo también es importante, porque el marketing se ha adaptado rápido a esta comunicación digital, por lo que ofrece muchas ventajas. Y el deporte especialmente, que es un campo de negocio importante y que moviliza un porcentaje del PIB, generalmente estamos hablando siempre de un 2% aproximadamente aquí en España. El tema de Big Data, que es algo que también está ahí en la sociedad, pues al final se utiliza pues para al final tener un sentimiento de compromiso y de fidelización, también para controlar por parte de las empresas los datos, pero también sirve para ese tipo de cosas. Ves el perfil y el comportamiento de los seguidores, de los que juegan, de los que no juegan, y esa información luego, ¿quién la usa? Pues ahí está la cuestión, cómo se usan ese tipo de cosas. Y luego hay instalaciones deportivas, las Smart, que al igual que son las ciudades Smart, pues que procuran que todos los instrumentos de carácter digital, el Internet, miles de dispositivos móviles, permitan tener una vida más fácil, que lleguemos y una nevera nos diga a distancia qué es lo que nos falta, qué es lo que no nos falta. Eso cada vez está creciendo mucho más, y en el ámbito de las instalaciones deportivas, cada vez las instalaciones deportivas que se crean en este momento están condicionadas por esto. No hay ninguna en la que no haya elementos o máquinas que no estén conectadas entre sí, que tengas posibilidad de interactuar con ellas y con otro grupo tuyo y puedas verte y compararte. Solo algunos ejemplos. Estos son unas mallas. El eslogan, el eslogan es: con Nadix no necesitarías un entrenador, lo llevas contigo. Son mallas que dan información sobre la posición que uno tiene del cuerpo en cada momento. Y pueden ayudar a mejorar o cambiar hasta 30 posturas distintas. En el ámbito de la biomecánica del deporte no les quiero ni decir lo que hay, cómo ha evolucionado la cosa, extraordinaria. Lo que hacíamos antes, que era con cámaras digitales, a lo que hacemos ahora con cámaras de alta velocidad o instrumentos o materiales para medir, el cambio es revolucionario. Y especialmente con los móviles, con lo que hacen los móviles. Hay innovaciones en el textil extraordinarias.
Es decir, la nanotecnología ha permitido todo ese tipo de avances. Hay gorras que también dan información, igual que prendas deportivas. Por lo tanto, yo puedo una gorra, una gafa, y me está dando información real, en tiempo real, de qué es lo que está pasando. Pero además me permite archivarla, guardarla, comunicarla, compartirla y sacar datos de ella. Por lo tanto, en estas aplicaciones para móviles hay unas que están en el ámbito de lo que se llama actividades gimnásticas, que es todas las personas que hacen fitness, pilates, yoga. ¿Para qué? Para no tener que ir al gimnasio, para trabajar desde casa, pero lo hacen, como les digo, sin una dirección, y ahí hay un conflicto, puede haber un conflicto. Y para los runners, que es una actividad que ha aumentado muchísimo, que es que actúan a modo de entrenador personal. Igualmente, bueno, yo lo hago, me dirigen desde el móvil, me dicen qué es lo que tengo que hacer, pero les tengo que decir que esas aplicaciones cada vez son mejores, cada vez son mejores. Y cada vez dan más información y mejor información y permiten esa comunicación con esa persona. Con lo cual, ya no están tan descontroladas como lo estaban antes, pero es una realidad que cada vez está creciendo mucho más. Eso es un ejemplo. Mythson, no soy representante de Mythson, pero Mythson es un instrumento de una herramienta empresarial en el terreno del fitness, en gimnasios, en el que facilita a los usuarios que visualicen su actividad a través de una cinta en la que se recoge todo, le da resumen de entrenamiento, les permite a los entrenadores, a la gente que dirige las actividades, tener un control sobre ellas, e igualmente compartirlas, etcétera. Pero esto tiene un objetivo también comercial, que siempre hay uno por debajo, pero eso cada vez hay más distintas. Estos son datos que salen, ese es un informe Strava, Insights del año 17, está sacada de una aplicación para móviles que utilizan los corredores, y en función de esa aplicación para corredores sacan el número de gente que va y hace práctica en determinados sitios. Valencia está en el tercer lugar. En determinados tramos y en determinadas horas, pues ven como en la de Saboya, en la Comunidad de Madrid, hay 124.702, Barcelona en Cataluña 103 y Valencia 77.000, que siempre se le está denominando como ciudad del running. Pero son aplicaciones de móviles que permiten tener ese seguimiento. En una charla que hubo en unas jornadas de la Asociación de Gestores, vino una persona que se llamaba Juan Mamurúa para hablar de territorio y hablar de geografía urbana. Y entonces dio una charla muy interesante. De qué manera, si yo hago pequeños cambios, las cosas cambian. La gente utiliza el espacio de una manera distinta, si se diseña de manera distinta. Pero dio unos datos también de interacciones que hay a través de móviles en la ría de Bilbao, que mostraba un acúmulo espectacular. Con lo cual decía, bueno, aquí es donde está la gente en Bilbao. ¿Y por qué no está en otro sitio? Pues porque no hay facilidades, no hay instalaciones. Por lo tanto, esas aplicaciones están dando una información muy interesante sobre cuál es la realidad y cómo se hacen las actividades en la geografía urbana, en el municipio. Y de cara al diseño de las ciudades puede ayudar bastante a decir, bueno, pues habrá que hacer las cosas de manera distinta. Bueno, y ya para acabar por lo tanto, ¿qué ventajas e inconvenientes habría en esta era digital, la incorporación de la era digital en la actividad física? Por un lado, aparecen nichos de empleo en el campo profesional del deporte, porque eso está siendo así. Los alumnos de la facultad nuestros ya se dedican muchos, están en estas vías, es decir, en el emprendedurismo y en hacer cosas de este tipo. Y por lo tanto habrá y va a haber necesidades y seguirá habiendo de profesionales capacitados para nuevas demandas, porque esto va a seguir creciendo. Es una cosa que no va a cambiar. Va a seguir creciendo. Al margen de que una persona quiera hacer deporte como lo hacía siempre. Pero esto no va a cambiar. Esto tiene una evolución que no tiene freno. Por otro lado, revoluciona la metodología de enseñanza, que requiere un cambio en el rol del profesor, pero también del alumno, de la persona que hace ejercicio, y crea un incremento de la práctica autónoma, dirigida a distancia, y eso tiene el peligro de la falta de control y seguimiento médico y profesional. Puede tener la dificultad para personas que estamos en el periodo ya, digamos, envejecimiento, de personas mayores, de dificultades para adaptarse a estos nuevos lenguajes y forma de comunicarse en los medios digitales, que eso es la dificultad, pero estoy seguro que eso se van a pasar porque esa brecha digital cada vez va a ser menor. Y, por último, que
bueno, que hay enmascaramiento, lógicamente, puede haber de campañas comerciales y que está algo que está generalizado cuando uno está utilizando Internet y accede a aplicaciones, que es los efectos no deseados de las huellas digitales. Tiene que ver con la privacidad y la protección de datos. Bueno, en suma, no los quiero cansar más. Lo que quería es dar una pincelada sobre en qué manera esto que se llama reglado o no reglado. No hay tanta diferencia entre uno y otro, porque la sociedad está evolucionando de una manera en la que se están confundiendo las cosas, para bien o para mal. Ahí está la cuestión para preguntársela y hacerse preguntas. Y que respecto al tema del mundo digital no tiene freno. Y no lo va a tener ni para los jóvenes ni para los mayores. Por lo tanto, las personas que hacen ejercicio físico y hacen más que antes, y seguirán habiendo más que antes, porque si vamos a hacer 37% de la población que sea mayor de 65 años, los que hagan ejercicio lo van a hacer en esta vía, no lo van a hacer en otras. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Campos, por su excelente y instructiva presentación. Yo creo que a todos nos ha impresionado mucho el ver que el mundo digital está invadiendo el mundo personal, ¿verdad? Y nuestra propia individualidad, cosa que pone en peligro la independencia de cada uno a hacer las cosas que uno cree que debe hacer. Y creo que sobre eso vamos a poder debatir a continuación, después de que el doctor Enrique Gastaldi nos hable del ejercicio en los mayores. Vamos a ver lo que hacemos, si es una actividad y una actitud individualizada, colectiva o personalizada. Enrique, cuando quieras. Voy montando esto que me peleo constantemente con la informática. Yo he recordado una anécdota cuando era residente. Entonces tenía 20 kilos menos y 20 kilos más. Yo, la sesión matinal con don Paco, le comenta a un residente que estaba de guardia, dice, ahí debe estar un anciano de 62 años. Se dieron varios carraspeos ahí en el servicio. Pero claro, cuando yo era residente, y eso hace 30 años que son, pero no son tantos para nuestra vida, los 60 años ya era una edad de ser mayor. Y hoy, yo he cumplido 61 la semana pasada y no me veo mayor. Un chiquillo. ¿Cómo se encuentra usted? Dice, ¿comparado con quién? Vamos a ver la caja de las sorpresas y funciona. Bien, antes que nada mi agradecimiento a la Academia de Antonio por haber organizado esta jornada y haber contado conmigo. Mi compromiso con la Academia. Mi compromiso lo agradezco mucho porque desde que ingresé pues intento colaborar todo lo que puedo y mi compromiso va es que mientras Dios me dé salud y un poquito más de tiempo, colaboraré en esto y en mucho más. Bien, ejercicio de los mayores. Es una actividad y una actitud que debe ser individualizada y personalizada, porque somos diferentes. Esta es la foto de Santiago, tiene realmente casi 100. Él no lo dice, pero tiene casi 100. Esta foto se la hice cuando tenía hace 10 años y hacía dominadas, casi con 90 años. Se cogía de una barra y levantaba todo su cuerpo así. Se rompió el tendón supraespinoso y quería que lo operara y le dije, no, don Santiago, que yo no quiero quedarme con la Casa Real. Mi padre jugó al tenis hasta los 84 años. Y esta foto le tengo cariño porque creo que es la base de todo lo que yo quiero en el futuro mío. Y creo que todos. Esto es como nos enseñaban a hacer las cosas. Nosotros hemos aprendido a hacerlas de otra forma, es lo mismo, pero ahora tenemos un menisco como lo operaban mi padre y Armando hace 30 años, perdón, hace 50 años, y esto es como lo hacemos ahora. Y como nosotros intentamos enseñarlo a nuestros compañeros, a los que vienen detrás de nosotros, que lo harán diferente. Y creo que esta es lo más bonito de la medicina y lo más bonito de la enseñanza, que es transmitir nuestros conocimientos y sobre todo algo que es nuestra experiencia a los demás y que recoja cada uno lo que quiera. Bien, ¿el ejercicio físico es beneficioso para todas las edades? Pues sí. Las personas que practican educación física o ejercicio con regularidad mejoran su calidad de vida, llegan a una edad más avanzada y en un mejor estado de salud. Todo eso lo sabemos muy bien.
Y esto tiene que ver, pues hay un 25% de carga genética en nuestro organismo y un 75% de lo que hagamos cada uno. Es decir, que las 3/4 partes de lo que nosotros somos nos lo ganamos nosotros solitos. Decía Platón que el ser humano, la actividad destruye la buena forma física, mientras que el movimiento y el ejercicio la preservan y la mejoran. Vale. Hipócrates, por la misma época, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y ejercicio, ni poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro para la salud, ejercicio y nutrición. Pero llegó don Santiago Ramón y Cajal 2000 años después y dijo: el excesivo ejercicio muscular en los jóvenes conduce casi indefectiblemente a la violencia y al matonismo. Y después, la mayoría de los jóvenes sobresalientes en los deportes son poco habladores y poseen pobre y rudo intelecto. Bueno, creo que esto pues ha ido cambiando un poco con el tiempo, eso hace más de 100 años, y nosotros hablamos ahora de ejercicio y la edad. Hay una edad de infante, hay una edad adulta, y luego nos hacemos mayores. Y en cada momento tenemos que hacer algo diferente. Los niños y los jóvenes hay que cultivar la educación, porque es el ejercicio, el deporte, tiene que ser educativo y saludable. Hay cambios fisiológicos, cambios hormonales, viene la pubertad, etc. El entrenamiento, lo que buscas con el entrenamiento en los niños es el desarrollo de la coordinación y la destreza. Este es severiano. Llega la época adulta y viene la competición. Esta es la época. Y aquí un inciso: ningún deportista de competición de alto rendimiento tiene mejor calidad de vida que otra persona que no hace un deporte de alto rendimiento, incluso menos buena. Y luego llega las personas cuando ya nos vamos haciendo más mayores. Mantenimiento. Mejora de estado general, o como dice un amigo mío, digo, no vamos al gimnasio para estar mejor, vamos para no estar peor. Problema, el sedentarismo. Está mejorando, pero hay un porcentaje importante de mujeres por encima de 48 años que tienen una vida sedentaria. ¿Por qué viene bien el ejercicio? Pues que previene la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, las fases climatéricas, el embarazo, aún mejora el desarrollo de la autoestima, el bienestar psicológico. Es importante acompañarse de unos buenos hábitos alimenticios. Y luego ya pasamos a lo que es qué hacemos cuando somos más mayores. 82 años, ¿vale? Eso que llevas una polaina porque la atropelló un coche y le fracturó la tibia. Pero vale. Porque la esperanza de vida, según recoge la Organización Mundial de la Salud en 2011, nosotros tenemos una esperanza de vida en Europa de 79 años los varones y de 83 las mujeres, como ha dicho antes, de 82 a 86, pues en España, pues eso es lo que nos tenemos la esperanza, o sea que me quedan 20 años de esperanza de vida más o menos, y eso es lo que hay que aprovechar. Y luego decimos, bueno, ¿qué es eso de ser mayor? Porque comenzamos a envejecer cuando hacemos la plenitud de desarrollo, y realmente el cuerpo humano vamos creciendo hasta los 30 años, y a partir de los 30 años empezamos el declive, no a los 60, sino hace 30 años que lo empezamos. Ser mayor no significa estar sentado. Mi tía Maribel, 80. Hay que evitar el sedentarismo y hay que intentar promocionar la educación física como formas de vida saludables. ¿Qué dice la OMS? La OMS dice que para encima de los 65 años que hay que promocionar actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, caminar, bicicleta, actividades ocupacionales, como sea la laboral, tareas domésticas, juegos, deportes, ejercicios programados en el contexto de... Pues hay que programarlo. La gente que hace ejercicio presenta menos tasas de mortalidad por todas las causas, tanto por cardiopatía coronaria, a excepción de Kini, bueno, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes, los cánceres de colon, de mama, las depresiones, un mejor funcionamiento de los sistemas cardiorrespiratorios y muscular y una mejor masa y composición corporal. La gente que hace ejercicio por encima de 65 tiene un perfil de biomarcadores más favorables para la prevención de enfermedades cardiovasculares como la diabetes tipo 2 y hay una mejora de su salud ósea. Y finalmente presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas que mejoran conservadas y un menor riesgo de limitaciones funcionales que sean moderadas o graves. Por lo tanto,
Beneficios del ejercicio cardiovasculares: disminuye el colesterol, aumenta la capacidad pulmonar, hay un 50% menos de riesgo de infarto, hay un 30% menos de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Sobre el aparato locomotor hay un desarrollo muscular, mejora la flexibilidad, reduce la pérdida de calcio. Sobre la degeneración y el cáncer, mejora el sistema inmunológico y aumenta la resistencia a las infecciones. Y todo ello siempre controlado bajo del peso y la obesidad. Psicológicamente, pues la gente que hace ejercicio parece que intensifica el bienestar emocional, tiene menos estrés, no como yo cuando juego al golf, que me pongo como una moto, disminuye la ansiedad y disminuye también las sensaciones de depresión. Por lo tanto, al final, pues disminuye el dolor articular, mejora la movilidad, incrementa la masa ósea, favorece la pérdida de peso, regula la actividad intestinal, reduce la ansiedad y el riesgo de depresión, mejora el insomnio y favorece los reflejos y la coordinación. Pues bueno, hasta ahí esta maravillosa imagen de hace unos meses en China. Pero con la edad se producen una serie de fenómenos, fundamentalmente dos. Hay una pérdida del porcentaje de agua en los tejidos, somos más rígidos, son menos útiles. Hay una pérdida de calcio, hay una osteoporosis, los huesos son más quebradizos y todo esto afecta también a los tendones, a los músculos y a las articulaciones. Y luego hay una disminución de la capacidad homeostática, es la capacidad que tiene el organismo de compensarse o de mantenerse igual. Nosotros estamos siempre en cambio, lo mismo que la piel que tenemos ahora no es la piel que tendremos la semana que viene. Sobre el hueso hay una pérdida de calcio, hay la famosa osteoporosis, los huesos se hacen más quebradizos. ¿Qué es una osteoporosis? Pues la osteoporosis es una disminución de la masa por unidad de volumen, es decir, la densidad, de matriz ósea normalmente mineralizada, es decir, es un hueso normal, bien formado porque tiene menos calcio, y es el trastorno más común. O bien a la izquierda, la osteoporosis de la mujer posmenopáusica, o la que nosotros nos tenemos que afrontar, que es la relacionada con la edad y con la senilidad. Esto es una osteoporosis con una cifosis dorsal, con acuñamientos. Lo típico, las fracturas de cadera, las fracturas subcapitales, las fracturas pertocantéricas. ¿Y qué pasa con esto? Pues que cuando cada año aproximadamente el 28 al 35% de personas mayores de 65 años sufre caídas. Y esta proporción se eleva hasta el 34 y 42 años de los mayores de 70. Claro, si te rompes una cadera, si te tienes una fractura de este tipo, está comprobado que durante el año siguiente una fractura de cadera como consecuencia de el 20% fallece. Y claro, estamos hablando de que la gente que hace ejercicio tiene mejor calidad ósea, tiene menor posibilidad de caerse y por lo tanto menos posibilidades de acabar en esta situación que nos muestra la diapositiva. Sobre los tendones, el envejecimiento conduce a una disminución de la proliferación celular y una reducción de la cantidad de células madre y células progenitoras en el tendón. No es lo mismo que cuando teníamos 30 años o 25. Y eso lo tenemos que plantear. Se disminuye el contenido de colágeno, el diámetro de las fibrillas y el contenido de proteoglicano y el embalaje molecular. Hay una acumulación de X-Sling, por lo tanto hay un efecto sobre la estructura y el composito de los tendones. Y nos encontramos por las roturas de los tendones del hombro. Esto es un tendón supraespinoso, esto es el supraespinoso, esto es el acromion, aquí tenía que insertarse y todo esto es el defecto. ¿Cuánta gente por encima de 65 años nos acude a la consulta con una rotura del tendón que ha estado haciendo ejercicio, que ha forzado un poquito más, que le duele y no puede levantar o tiene dolor? Esto es súper frecuentísimo, el dolor de hombro. Esto es una rotura del bíceps, con una caída del tendón y se rompe este bíceps y esto es lo típico. Tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, esto es una rotura del tendón con una lesión del mismo. Esta es una persona más joven, pero lo que sí que vais a ver son tendinosis, esta lesión degenerativa del tendón con roturas parciales, personas que le da por correr, o que está corriendo, que está corriendo toda la vida y que de repente llega un momento que su tendón no aguanta más. Y punto, y como has dicho, de eso vivimos algunos, ¿no? Pues para eso tenemos que estar con estas imágenes en la resonancia nuclear magnética de completa degeneración del tendón y de rotura parcial del mismo. O este hombre, este señor es un panadero y le dio por bailar y por andar. Bien, entonces tuvo una rotura del tendón en la parte de inserción, lo reparamos, lo reinsertamos, cuando se encontraba bien, pues se volvió a correr, a andar y se lo volvió a romper. Y esto ya, eso es la cicatriz y esta es la rotura con la ecografía, con una separación de casi 2 centímetros. Pues bueno, a ver si saliera el vídeo, que es muy chulo. Míralo.
Desde que le dije que lo tenía que reoperar, mira. Dice, me cambian las plantillas, don Enrique, me ha ubicado unes sabates nous y mire, ya no fa falta ya. Ala. Oyen la palabra bisturí y se mejoran muchísimo. Esto es súper frecuente. Pies planos. Pie plano, como veis, usted no tiene 15 años, es un pie plano del adulto. Y los tendones van degenerando, los tibial posterior, y es muy frecuente que te venga que me duele el pie, que me duele, que tengo dolor de pie, o incluso dolor de rodilla porque están haciendo mal los apoyos. Y entonces, muchas veces, y una de las cosas que ahora con la era hasta del internet, es que la gente, lo siento, es que no explora a los pacientes, se lee los informes de la resonancia. A este, por ejemplo, le dije, quítate los pantalones, los zapatos, los calcetines y camina. Ay, eso no me voy a demanar ningún. Pues lo que tienes que hacer, camina, tienes un pie plano. No se lo ha visto nadie, porque el informe de la rodilla, porque le dolía la rodilla, ponía que tenía el menisco degenerado y le iban a operar del menisco. ¿Vale? El problema era un pie plano, como toca. Este es otro pie plano, lo mismo, con una degeneración, fijaos que degeneración del tibial posterior, que está el doble de grosor de lo que corresponde, porque los tendones se van degenerando y van cambiando. Sobre el músculo, pues vamos perdiendo músculo. Vamos perdiendo músculo y a partir de los 70, el 15% por cada década. Vamos perdiendo músculo. No podemos pretender tener el mismo músculo que teníamos cuando teníamos 25 años y la gente iba fardando de camisetas apretaditas y ahora, pues bueno, pues tienes que ir holgadito. Necesitas holgaditas. Y esto es imágenes en resonancia de una persona de 33 años, la cantidad de agua que tiene el músculo, el mismo corte axial a nivel del fémur y el mismo corte de una persona de 84 años. Pues no es lo mismo, vamos perdiendo porque es lo normal en nuestra naturaleza. Este joven hace unos años, este otro joven, ahora y ahora. Pues bueno, pues es así. Y Dios quiera que todos sigamos así, pues decía don Enrique, no se fa saber. Y digo, ¿cómo que no? Veis y volvéis. No me quiera mal, lo malo es no llegar. Bueno, las personas cuando vamos cumpliendo edad, pues somos menos capaces de reaccionar y compensar los cambios del entorno. Y entonces, ¿es conveniente hacer ejercicio después de todo esto? Pues sí. ¿Para qué debemos hacer ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio? ¿Y cuánto ejercicio tenemos que hacer? Dice que la función hace el órgano, entonces el ejercicio será beneficioso, como hemos dicho, pero hay que hacerlo personalizado. Cada uno tiene una forma. Esta moto no es para Pablo, esta es la de Pablo. Y lo mismo a la hora de hacer ejercicio. ¿Qué hacer antes del ejercicio? Primum non nocere, no te hagas más daño. ¿Cuánta gente lo que has comentado, José? Y yo es que estoy viendo que la gente por encima de 40 años que se somete a las Ironman, a los maratones, a los no sé cuántos, a todos los triatlones, ¿cuántos hacen una revisión médica? Nadie. O sea, nadie es muy poco. O sea, te puedes gastar una pasta, con perdón, en zapatillas, pero eres incapaz de gastarte 100 euros en hacerte una prueba de esfuerzo. Y te va la vida. Lo otro es chapa y pintura. Digo, yo lo mío es chapa y pintura. Si te duele el pie, pues vienes, no te vas a morir de un pie, de un juanete, no te preocupes. Hacer una valoración, un electrocardiograma, plantearte un poquito cómo está el tono muscular y el estado funcional y el estado articular, cómo vas. Este es un chico con un genu valgo y esto no es lo mismo, es un genu varo pero con una artrosis. ¿Qué tienes que decirle? Porque juega el dominó, porra. Y un análisis de sangre para ver la glucemia, la función renal y la hepática. ¿Cuántas diabetes pasan por ahí que nos han hecho una analítica en la vida y tienen una diabetes y están con una glucemia elevada? Yo creo que es muy importante, podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo creo que en la vida es muy importante saber lo que no tenemos que hacer. Como decían los ingleses, vamos a aclarar en lo que no tenemos claro, y una vez que tengamos claro lo que no tenemos claro, hablaremos de lo demás, o lo que no estemos de acuerdo. Pues vamos a ver lo que no podemos hacer. Dependerá de la edad, de los antecedentes profesionales y deportivos, de la historia clínica de salud actual, de los objetivos de lo que estaba comentando José, lo que queramos hacer cada uno. Esta señora, 86 años, pues esto yo lo pongo porque esto es la excepción, esto es una rareza. Esto es como si te toca los ciegos, lo mismo. Lo que tienes que hacer es ir a trabajar y no esperar que te toquen los ciegos para esto. Pues esto es muy bonito, queda muy bien, lo pongo en esta diapositiva, pero no es lo normal. Esta es otra historia.
la mayoría de la gente no está, es la otra cara de la moneda. Tiene una claudicación, tiene una rotura del glúteo mediano, en este caso, y es otra historia. Esta señora tiene otro problema, son cada uno, pero son todos personas y cada uno tiene sus indicaciones y sus actividades que pueden hacer. Contraindicado en enfermedades graves de los órganos, en las artrosis importantes, pues bueno, pues tendrás que evitar terrores irregulares, los impactos, los giros, las sobrecargas. En cualquier caso, los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría de no hacer nada a la de hacer algo de actividad. Eso creo que lo tenemos todos claro. Otro problema que tenemos es los que, por ejemplo, tenemos prótesis. Yo soy subsidiario de 2 prótesis de cadera y entonces la gente, hoy en día yo tengo gente tengo ahora una foto de uno que se ha hecho 1.600 kilómetros después de que le pusieron una prótesis de cadera hace 5 años, el Camino de Santiago, porque ha ido y ha vuelto. Pero que la gente no se resigna a no hacer nada cuando lleva una prótesis. El problema, claro, muchas veces digo, bueno, este es de la derecha, la derecha os lo voy a decir, el de la derecha soy yo. El de la derecha vuestra, el de la izquierda no, todavía espero no ser. Pero la gente quiere hacer ejercicio, la gente quiere moverse, la gente quiere tener actividad. Y entonces hay que explicarle, bueno, tienes una prótesis, cuídala, porque tienes un riesgo de aflojamiento. Tienes un problema, pues que si te has desgastado la articulación que Dios te ha dado, te puedes desgastar la articulación que yo te ponga. Por lo tanto hay un desgaste de los implantes. Y esto nos lleva una cantidad de recambios. Mira, mañana tengo que recambiar uno, porque el buen hombre pues era una prótesis de rodilla, pero no se resigna a no ir a cazar por los sembrados, y se la arranca, hay que cambiarla. Pues vale. Pues bien, y esto es pensar que una prótesis, estamos hablando de 4.500 a 6.000 euros, lo que es una prótesis, solo la prótesis. Y en España se están poniendo más de 20.000 prótesis al año. El dineral que esto funciona, y los recambios, hablamos de prótesis ya, digamos, esto es un dineral y hay que tenerlo en cuenta. El desgaste por las partículas de polietileno, que yo creo que aquí, pero pensar que la gente que lleva prótesis, pues que no haga deportes de gran esfuerzo, de grandes sobrecargas, pues hay que controlarlo. Esta lleva una cadera y una rodilla. Cura tu rodilla, cuida tu rodilla. Pues vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ejercicio elegimos? Pues bueno, pues podemos hacer ejercicios aeróbicos, que son ejercicios como lo de sudar. O ejercicios de resistencia y potenciación, las pesas. Ejercicios de flexibilidad o elasticidad, estiramientos, o ejercicios de estabilidad, pues ejercicios que nos mantengan el equilibrio. Los aeróbicos, pues son movimientos repetidos, que usan grandes grupos musculares, etcétera, caminar, trotar, y la intensidad pues es muy variable en función de la situación de cada persona. El nadar, yo digo que hagan más que nada ejercicios en el agua, porque los ejercicios dentro del agua son ejercicios que son armónicos, no hay impacto, reduce el peso corporal, mejora la actividad cardíaca y pulmonar, y los puedes hacer varias veces a la semana. Pero no digo nada, sino ejercicios, el aquagym, el aquafitness, el ejercicio dentro del agua. Yo tengo una monitora de aquagym que fue una temporada que era una paciente mía, que la he operado y ahora tengo que volver a operar. Yo no sabía lo que era sudar dentro del agua, os lo juro, se puede sudar dentro del agua. ¿Vale? Pues bueno, el tenis. Esta se lo comentaba a Antonio antes, creo que es la única foto de mi padre que tengo jugando al tenis. Se puede practicar muchos años, tierra batida, dobles, vas cambiando. Ahora el tenis, ¿qué pasa? Que se ha cambiado por el pádel. Hay más ejercicio. Y el pádel es más lesivo porque el impacto es mayor, el impacto, el suelo es, la frenada cambia. Entonces, voy a decir una frase que es un poco políticamente incorrecta que me decía un amigo. Dice, esto del pádel es que son la gente que no es ni suficientemente hombre para jugar al tenis, ni suficientemente marica para jugar al ping-pong. Pues eso. Bueno, pues tú te tienes que adaptar al doble. Bicicleta, ¿cuánta gente? Bueno, vas por el río y si no te atropella alguien en bicicleta, tienes que estar mirando. Y ahora, como los que mandan son los que van en 2 ruedas, pues a cuidarnos, ¿vale? Pero los terrenos llanos, desarrollos intermedios, control del ritmo cardíaco. El año pasado, en Denia, 60 y pocos años, cascó en el mongo. Pero claro, estamos hablando sobrepeso, colesterol, diabetes y ni una sola revisión médica. Y claro, te vas, ahora cuando vayáis por ahí, vais al reino de detrás y te juntas todos los de las bicicletas que se ponen a desayunar y se van una hermosaret de estos que dices, bueno, si ahora se vuelven a venir a bicicletas, que les tiene que dar algo.
¿Les tiene que dar algo? Pues bueno, por lo mismo. Yo creo que lo hacen para ir a eso, después hacen lo que quieran. Pero es así, esa es la cultura que hay. Lo que dices es el ejercicio incontrolado. Y luego pues se lo pasan por internet o lo que sea. El trote, terreno regular, aplanado, que sea planito, zapatillas de absorción de impactos y el trote a tu nivel, cada uno al suyo. Las zapatillas, lo que estamos diciendo, cada uno tendrá que llevar la zapatilla que le corresponda para su pisada, para su pie, para lo que quiera hacer. Y lo que estamos comentando es que te gastas 120, 130 euros en unas zapatillas, pero es incapaz de hacerte una analítica de sangre o que te vea un médico a ver si tienes, o te haga un electrocardiograma si estás para correr. 2 o 3 veces por semana, lo que queráis. Lo mejor, caminar. Mira qué sencillito, camina, pasea y además 20 charlas, no hace falta que os lo cuente, ¿no? Pero los que golf, pues bueno, tiene el sistema, aparte de que caminas, pues tienes una coordinación y tener cuidado con las lesiones de los tendones y de la espalda. Pues bueno, pues os da muchas satisfacciones, como veis, pues esto. Bien, hay 2 ejercicios que son de resistencia y potenciación muscular. Son lo que buscas es mejorar la musculatura. Y entonces, pues bueno, pues los programas de ejercicio de fortalecimiento muscular, especialmente al de son efectivos al aumentar la fuerza de los ancianos y deben considerarse como una estrategia viable en prevenir la pérdida de masa muscular durante el envejecimiento. Pues bueno, tampoco es cuestión de que esta señora se ponga a hacer ahí press de banca. Pues yo creo que si esta señora al tercer press de banca, pues está en mi consulta con una hidrartrosis articular y las rótulas pues para recambiar las dos. O sea que bueno, con cuidado y con moderación. Adaptación individual. Oye, vas al gimnasio, hoy se ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en los últimos años. En cualquier gimnasio pues ya tienes preparadores personales que en función de ti pues te va diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y lo que no tienes que hacer es que ir a un gimnasio y salir molido o con lesiones porque te lo están haciendo mal. Ejercicios de flexibilidad, pues la flexibilidad es la capacidad de mover una articulación a lo largo de todo el arco posible. Los ejercicios de flexibilidad extienden los músculos para aumentar la amplitud del movimiento articular. Y bueno, hay que hacer elasticidad hasta que puedas y no forzar. No te hagas daño porque no sirve para nada hasta que llega el momento que puedes estirar. Estabilizar de la marcha. Pues son ejercicios mantener el equilibrio y otras actividades que disminuyen el riesgo de caídas. Puede ser, pues bueno, pues mira, como andar de puntillas, andar de talones, o ejercicios sobre un pie de equilibrio, para intentar desarrollar esta coordinación neuromuscular. Yo creo que una actividad que está muy a mitad entre las aeróbicas y esta, pues por ejemplo el baile. ¿Qué cantidad de gente que está bailando? Y el baile de salón pues mejora la coordinación muscular y el equilibrio y todo. Pues oye, pues yo me acuerdo que operé a un señor de 82 años de una prótesis de rodilla que trae eso, porque vino, pero usted, mire, es que a mí me gusta bailar y yo pues, si con esta rodilla no puedo bailar. Y mi mujer baila, y a mí me da que baile con otro que no sea yo, total, que lo operé. Oye, a los 82 años, pues tener celitos y eso es maravilloso. Pues oye, no se preocupa, al quirófano. Pilates, yo lo recomiendo mucho. Pilates lo recomiendo mucho porque creo que es una actividad bien hecha, que estira, que te equilibra y te ayuda mucho sobre todo para temas de espalda y gente que a lo mejor pues tiene problemas de hacer ejercicios de carga o de marcha. El yoga. Yo el yoga, cuidadito con las asanas que tienen que hacer movimientos muy forzados, pero llega un momento, yo he visto, con los profesores he visto más de una rotura de menisco cuando te pones la posición del loto, pues haces una flexión de rodilla y a veces pues los meniscos a los 50 y 60 años no tienen la misma elasticidad que a los 25 y a los 30 años, ¿vale? Y hay otras terapias. Pero bueno, pues lo que más, yo creo que voy al gimnasio para acabar en una sauna y hacer un poquito de hidroterapia. No recomendables los deportes de contacto, tampoco indicados. Tengo un grupo de arquitectos que tienen una liga de fútbol de arquitectos por encima de 65 años. Ya tengo operados a 2. Y entonces, fuente buena de trabajo. Bueno, pues magnífica, pero hay un nivel, don Antonio, hay un nivel, porque ellos se juntan y van a Ibiza, entonces unos van en barco, en sus barcos, y otros van en su avión, juntan y están ahí unas 5 días en Ibiza, pero la fuente, yo no les digo quito que no, sigue jugando, sigue. Bueno, aquí tenéis un grupo de actividades que pues ¿sabes? Desde el caminar, el jogging, un poquito de remo, bicicleta, bailar, ejercicio, gimnasia, agua, que es lo que al final acabamos haciendo. Y luego ya sabemos qué hacer. ¿Y cómo lo hacemos?
¿Y cuánto lo hacemos? Calentar. A la gente se le olvida calentar. Esto de calentar, entrar a la pista y hacer eso sin olvidar, eso. Movimientos suaves, aumenta la temperatura, preparamos la función, estirar sin forzar y sin hacerse daño. No es porque cuando tú estiras una articulación, llega un momento que la articulación tiene un límite y duele. Cuando eso duele, dice para, no hagas nada porque te estás haciendo daño y no vas. Hay que distraerse y hay que divertirse. Ser moderados, ni mucho ni poco. Controlar la frecuencia de la cardíaca y respiratoria. Esto es muy importante porque, claro, nosotros no te pases de lo que más del riesgo. Esto es muy sencillo. 220 menos tu edad, entre el 65 y el 85% es el ritmo cardíaco que tú tienes que mantener. Esa es la zona aeróbica que tú tienes que trabajar. Si tú tienes un señor de 50 años, le quitas 220 menos 50, 170. Entre 144 y 112 es lo que tú tienes que trabajar. Si te pasas ya, te vas al máximo a 170, no te llevas a 200 porque te la estás jugando. Supongo que el doctor Chorro y el doctor Montero pues estarían encantados de que pasen de 170 a 180, pero nosotros no. Yo que se quede, porque si no, tampoco me da trabajo. El que se va al otro lado no me da ningún trabajo. Práctica deportiva, pues días alternos, 30 minutos o más, permitiendo siempre la recuperación cardiovascular, respiratoria. Y no hagas cosas cuando estás cansado. No hagas exceso, es un riesgo. La vigorexia, ¿verdad? La gente ahora puede hacer vigorexia. Vosotros sabéis que cuando se hace ejercicio se segregan endorfinas. Esas endorfinas es como la morfina, entonces está creando una cierta adicción. De hecho, pues cuando se deja de hacer jogging, mucha gente que está lesionada está de tratarlo más de los nervios o de tratarlo por la ansiedad que tienen por no practicar deporte que por la propia lesión en sí. Bueno, pues hay riesgo de lesiones articulares y riesgo de lesiones orgánicas. Escuchar a nuestro cuerpo, el dolor. El cuerpo es muy inteligente y el cuerpo se defiende y dice, me duele. Diabéticos, signos de alarma, mareos, dolor de cabeza o de pecho y sensación de fatiga. No dejáis como uno que tenía un dolor de pecho y se fue al 9 de octubre y se ve que es que tenía un dolor de pit y yo no sabía si era un infarto o no. Entonces, ¿qué has hecho? Pues me han atado a correr alrededor del 9 de octubre y si me entonaba a mesa y si estaba en la costa del Chelsea. Digo, muy bien. Digo, muy bien. Está bien pensado, está bien pensado. Digo, si me veo mal, pues estoy en urgencia al lado. O sea, que no os cansemos mucho. Y al finalizar, pues, estiramiento, relajación y evitar enfriarte, abrígate. Y acabo ya con los rollos que os he contado. Bueno, la práctica de ejercicio es beneficiosa para todas las edades. Mejora la calidad de vida, cardiovascular, locomotora, emocional, el control de peso. Elegir el tipo de ejercicio es un tema personal, que es lo que estamos comentando. Cada uno, no todos podemos hacer todos. Antes de practicar deporte debemos conocer nuestro estado general y nuestras limitaciones, que es lo que más nos cuesta, reconocer nuestras limitaciones. Y antes debemos hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento y luego ejercicios de relajación. La frecuencia del ejercicio pues se ajustará a la prudencia y al sentido común y evitando el dolor y las sobrecargas. Al fin y al cabo, los mayores, ¿qué hacemos? Pues un deporte recreacional y la adaptación, haz lo que puedas. El ejercicio es la mejor herramienta para vivir más y vivir mejor. Y decía la doctora Burkham, tenemos un remedio inmediato, seguro y ajustado para algunos de los principios riesgos de la salud. Es gratis, funciona para ricos y pobres, hombres y mujeres. Joder, haz un poco de ejercicio. Y bueno, y nada más. Espero no haberos aburrido mucho como las ovejitas y nos vamos para allá. Muchas gracias, Enrique, por su excelente presentación. Creo que nos ha entretenido e ilustrado a todos de una manera fantástica. Bien, yo invitaría a los otros, si hace favor la presidenta, de dejarnos espacio y tanto los dos ponentes como el que está todavía pues vamos a abrir. Son menos un poco las piernas. Exactamente, son menos 10. Podemos dedicar unos minutos al comentario. Yo creo que comentario jugoso porque realmente ha sido mucho lo que se ha expuesto, tanto desde el punto de vista de la evolución de los hábitos deportivos en estos últimos años, que hablan muy bien en favor de nuestro país.
Y lo mismo diría de lo que ha sido la incorporación de la sociedad digital, a la sociedad digital, de lo que es la analógica y la convencional que todos hemos vivido, y las dificultades que entraña realmente el adaptarse a partir de una cierta edad a esta nueva vida que nos manda y nos obliga a la sociedad digital. Y creo que también la presentación del doctor Enrique Gastaldi, bueno, ¿qué voy a decir? Ha sido extraordinariamente instructiva, magníficamente ilustrada, nos ha llamado la atención a la conciencia de cada uno de nosotros, que a medida que iban pasando diapositivas diciendo esto me toca, esto no me toca, esto tenía que hacer y esto no lo hago, creo que ha sido una llamada a la conciencia personal realmente individualizada e independiente. Si ahora levantáramos la mano, yo estoy seguro que cada uno diría una cosa distinta de lo que ha entendido y ha querido darnos y transmitir el doctor Enrique Gastaldi. Todos tenemos nuestros huecos, nuestras debilidades, más debilidades que actividades positivas, seguro. Pero en conjunto ha sido una sesión, o está siendo una sesión, yo me atrevería a decir excelente, excelente en todos los sentidos, en la presentación, en el ajustarse en el tiempo y en la calidad de las distintas comentarios por parte de los ponentes. Pero ahora les toca a ustedes también. Yo creo que no deben perder la oportunidad de tener a un sociólogo como el doctor Manuel García Ferrando y a un experto en lo que es la actividad física y el deporte excepcional, me refiero al doctor José Campos, y bueno, ¿qué diría del doctor Gastaldi, que es nuestro académico, que yo echo de menos al doctor Gomar, porque hubiera habido un debate, claro. Interesante, porque el doctor Gomar lo que le gusta es el chamelo, a partir de una cierta edad. Pero vamos, puesto que no está... Exactamente. Pues bien, les doy la palabra a ustedes si quieren hacer algún comentario antes de cerrar el acto. Tenemos todavía unos minutos, Carlos. Bueno, yo creo que ha sido una sesión fantástica, simpática, muy amable, muy didáctica. Yo creo que en el fondo, es decir, los que acabamos de jubilarnos hace 2 meses, pues realmente consideramos que el deporte es una especie de salida inicial. Lo hemos hecho y lo hemos practicado toda la vida, porque sí que quería comentar una cosa que se ha pasado un poco muy rápido, que es la educación en los colegios. Es decir, nosotros procedemos de un colegio donde existía una olimpiada pilarista, donde había un estímulo deportivo, donde siempre todos los amigos del colegio, todos los antiguos amigos del colegio, siempre, muchos académicos que han sido del colegio, pues hemos tenido el deporte como una forma muy importante en la vida. Y eso nos lo han fomentado en el colegio. Y ha sido, y es una forma de aplicarla especialmente toda la vida, pero especialmente cuando uno se jubila, porque además tiene un poco de terapia ocupacional. Cuando tú te jubilas y al día siguiente ya no vas a trabajar, pues bueno, ¿y ahora qué hago yo a las 8 de la mañana? Pues me voy a un gimnasio. El gimnasio está lleno de gente, como acabáis de decir, y hay gente con unos controles perfectos. Yo no quería más que... me parece que todas las preguntas que yo pude hacer las habéis contestado tranquilamente, pero sí que insistir en el valor de la educación en los colegios durante toda la vida y especialmente en la jubilación. Eso es lo que quería poner un poquito en solfa. ¿Qué os parece a ti? Sí. Conozco el tema del pilar, lo que tú estás hablando, porque de una manera indirecta, al final, porque mi primer entrenador de atletismo, Emilio Ponce, claro, es Emilio Ponce, es decir, yo recuerdo que yo nunca había hecho deporte en la Academia Carles, donde yo hice bachillerato en el Cabañal, pero afortunadamente, como teníamos la playa, mi parque era la playa, y yo allí pues me dediqué a nadar, bueno,
en el agua, claro, y a correr, y con cañas, hacer como lanzamientos de jabalina, etcétera. Y recuerdo que cuando pues vine aquí a lo que era entonces la Facultad de Ciencias, el actual rectorado, a hacer selectivo. Y yo siempre recuerdo cuando venía de mis años de vivir en el Cabañal, siempre me quedaba mirando las pistas de atletismo, era algo que me atraía. Ya por fin, cuando hice el selectivo, ya pude hacer deporte. Entonces participé en una competición y entonces vino una persona, Emilio Ponce, y dijo: tú, chaval, ¿tú qué haces? Digo: pues yo hago un poquito de atletismo, me gustaría. Y entonces comencé a entrenar, y entonces, desde entonces, yo he tenido muchos amigos, porque en efecto, o sea, he hecho este preámbulo, pero para decir que lo que ha representado en esta sociedad valenciana el Pilar, y en cierto modo sigue haciéndolo, yo creo que es algo realmente que se adelantó medio siglo, pero medio siglo, vamos, no estoy hablando de unos pocos años. Y creo que claro, que habéis sido afortunados los que habéis hecho el bachillerato allí y habéis tenido ese recuerdo, porque la verdad es que porque es cuando hay que inculcar los hábitos, y yo creo que eso es fundamental. Sí, es la consideración del deporte como formando parte de tu vida. Pero claro, el tema es la jubilación, el envejecimiento. Y yo creo que se oye bien, ¿no? El envejecimiento inicial es lo que a uno le pone en disposición de lo que habéis comentado, es decir, los riesgos de los tendones, los riesgos de las articulaciones. Es decir, yo recuerdo que nada más jubilarme, yo me excuso por personalizar un poco, pero mi hijo me regaló como método de inicio pues unas clases de gimnasia. Entonces me dijo: puedes ir al tenis y puedes hacer ahí prácticamente lo que quieras, yoga, te lo he pagado yo, los reyes, fenomenal. Bueno, voy allí y entonces pues me apunté, como tú decías, en primer lugar al yoga, porque era el que tocaba en ese momento. O sea, la clase era a las 8 de la mañana, pues el yoga. No había hecho ni yoga ni pilates. En el primer día que hice yoga, hice una posición y me caí. O sea, era una posición tan forzada que me caí. Entonces se rieron todos, todas eran señoras, y me sentía avergonzado. Yo, como tú decías, toda mi vida he sido un gran deportista, me ha gustado mucho el deporte, hago tenis y tal, pero con el yoga me caí. No he probado, claro, no me atreví todavía a probar el pilates, pero bueno, lo haré. Es decir, es una situación nueva la que yo estoy viviendo, y yo sí que creo que hay una cosa importante, que es la frecuencia del deporte. Si esto es una terapia ocupacional, pues que sea todos los días si vas a trabajar, pues todos los días tienes que hacer deporte. ¿Eso es bueno o es malo? Enrique, sí, tú hablabas de 2 días. Realmente el ejercicio, la gente que hace deporte hasta siendo mayor, sí, tiene que hacer deporte con regularidad. Tú lo que no puedes es dejar de hacer ejercicio y volver, dice: ahora que estoy jubilado, que he hecho 65, hace 20 que no he hecho nada, pues déjame hacer ejercicio. Porque entonces tu cuerpo no está adaptado, ni tu cabeza, ni nada. Y entonces y es cuando vienen los problemas físicos que hay. Y eso es así. La gente, en el Club de Tenis Valencia, por ejemplo, pues hay un grupo de gente que juega al tenis por encima de 80 años. Sí. Pero esa gente, si tú los rascas, están jugando al tenis 2 veces o 3 a la semana los últimos 80 años. Sí. No ha sido hace 10 años que se han puesto a jugar al tenis. Porque luego, como todo, en el deporte, como en la vida, pues vienen las limitaciones. Y uno empieza jugando al tenis y llega a momento y empieza la artrosis, el problema de los tendones, el problema del hombro y eso, y te lo vas dejando. Y entonces al final son unos privilegiados los que su cuerpo les permite pues tener 80, 85 años y estar en una pista de tenis jugando al tenis. Vamos a ver. Jugando dobles. Jugando dobles. Sí. No, quería hacer un comentario. Uno, a la cuestión que he comentado del tema escolar, que es importante. Yo también soy pilarista. Cuando he dicho del colegio, bueno, yo también soy pilarista. Pues ya lo sabes. Sí, ya sé que hay muchos. Pero realmente, si vemos la realidad, hay cosas que no van en la buena dirección. Es decir, que las horas de educación física escolares se han reducido.
Y también en la educación física escolar pasa una cosa que siempre la denuncio a los alumnos míos y tal, que es el tema de la atención a personas, no solamente con déficit, sino con superávits. ¿Por qué? Porque la escuela debería ser el centro neurálgico para este tipo de cosas, incluso para el mundo federativo. Los colegios están cerrados cuando acaban, tendrían que estar abiertos para que pudieran utilizar las instalaciones deportivas. Y no se hacen porque hay una serie de conflictos respecto a derechos, a problemas legales, sí, bueno, y de quién tiene la responsabilidad. Pero el colegio debía ser el centro era el pilar, y era un colegio privado, pero en los colegios públicos no pasaba eso, pasaban otro tipo de cosas, pero sí que creo que es fundamental. Y al final de la actividad física, al final lo que hay que hacer es querer. Si uno quiere, hace, de forma adaptada a sus condiciones, a sus posibilidades. Pero yo tengo mucha relación con el mundo de la actividad física, el deporte adaptado, y hay gente tetraplégicos que hacen ejercicio físico. ¿Con qué? Con un ergómetro de brazos. Y con un ergómetro de brazos hacen actividad, trabajan con el sistema cardiovascular y hacen actividad. Es decir que en este momento hay muchas alternativas. La cuestión es que hacerlo con moderación, pero hay muchas alternativas, muchísimas para hacerlo. Desde la escuela viene el hábito, ¿no? Pero... ¿no? Mercedes quería hacer una pregunta. Yo solamente felicitar a los ponentes, que ha sido maravilloso, y el debate que surge, que esto daría para hablar mucho más, hablar para otra sesión. Se habla siempre, se ha hablado aquí del ejercicio moderado, siempre decimos que en el término medio está la virtud. Entonces mi pregunta es, ¿cómo envejece un deportista de élite de alta competición? ¿Envejece bien? Porque ese estrés de los tendones sobre los huesos, tanto... ¿envejece bien eso? ¿Es bueno eso, en realidad? Eso lo contesta el doctor. Creo que lo he comentado durante la charla mía. El deporte de alta competición yo creo que no es saludable. Pero lo digo, lo afirmo. O sea, no es saludable hacer vamos a decir, las animaladas o las sobredosis o las sobredosis que hace la alta solicitación deportiva. Luego vienen lo que viene, que eso no sale, claro. Mientras tú sales en el Marca, en el As y te recibe el RAI y te da 2 premios, pues quedas fantástico, pero 20 años después vete y busca eso, y eso es importante. Yo creo que la actividad física es saludable en el sentido de hacer una actividad con la moderación, que las competiciones, lo que comentábamos en la otra charla que hicimos, cada uno, la especie humana, pues nos ponemos límites insospechados, las triatlones estas, los maratones de montaña, los que salen ahora a correr el viernes y vuelven el domingo. Esto es así. ¿Es bueno? Yo creo que no. Yo creo que no, lo que además lo afirmo, no hay ningún deportista de élite y de alta competición que tenga mejor calidad de vida que tú y que yo, que hayamos hecho el ejercicio que hayamos hecho. A lo mejor peor cuando... Peor porque, mira, yo estoy viendo muchas artrosis de rodilla, muchas artrosis de cadera, muchos problemas de espalda en gente de 50, 60 años que ha hecho deporte de alta solicitación, alta competición. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas de dar actividad física, los músculos empiezan a no compensar el ejercicio, entonces empiezan los problemas. Y tanta gente encuentras... El otro día estaba en el fútbol y estaba viendo a Camarasa. Camarasa está en cojo total. Perdón. Y no voy a decir un nombre, pero claro, como está allí, porque tiene los tendones de Aquiles hechos cisco. Mientras jugaba al fútbol aguantaba. Cuando dejas de jugar al fútbol, pues eso. Y así de deportistas. Nadal, ¿no? Nadal tiene... Es que como Nadal es nuestro ídolo, por lo menos para mí, hay que reconocer eso, pero él tiene un problema de Nadal es que si vosotros veis jugar al tenis a Federer o a Djokovic, parece que no hagan esfuerzo, parece que no hagan nada, y eso es otra historia. Y cuando juega Nadal, tú te cansas, estás con él, y acabas agotado y sudas con él. Y claro, pero eso es otro tenis. Claro, tiene más proporción de lesiones él y de problemas que tienen los demás. Pero porque esa es la técnica deportiva. Enrique, pero todo relativo, porque, por ejemplo, también respondiendo un poco a lo que decía la presidenta del Colegio de Médicos, yo recuerdo cuando se operó aquí, lo operó Montero a Di Stéfano, de coronarias. Nunca había visto Montero las coronarias tan grandes, con lo cual el pontaje coronario que se le hizo fue probablemente de los más fáciles que se han hecho.
porque las arterias serán perfectas. Adendo a esto, dentro de cuando se habla de aneurismas, la edad es un factor de riesgo simplemente. O sea, que cada vez que cumplimos más años tenemos más debilidad en las arterias y por lo tanto más deformidades. Es decir, el deporte metido con todo esto, bueno, pues es una forma también de vida. Es decir, estamos viviendo porque tenemos que vivir, y si tenemos que vivir tenemos que hacer deporte y tenemos que asumir una serie de inconvenientes y de ventajas. Es decir, yo creo que todo esto es muy relativo. Yo creo que el deporte es bueno, como tú lo has dicho. Es decir, había una cosa que era la motivación, lo que me ha llamado mucho la atención, porque era esa sensación que uno que está obligado a mejorarse progresivamente en el deporte, y eso en el anciano, entre comillas, pues es peligroso. Es peligroso, y eso también has comentado tú. Hay una pregunta por detrás, para no polarizar del todo. Gracias, Carlos. Y antes que quería lo mismo que he dicho que no es bueno en la alta competición, también te digo que veo que la gente que hace ejercicio, que tiene ejercicio con regularidad, o ha hecho ejercicio, o ha hecho eso, lleva mejor los problemas degenerativos de artrosis, por ejemplo, de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de espalda, que la gente que no ha hecho ejercicio. Yo veo mucha gente que está haciendo un deporte, no digo eso, pero que con la artrosis que tiene, otro a lo mejor no estaría muy limitado. Eso que también es bueno por otro lado, o sea, que compensa por otro lado. Muchas gracias. Sí. Bien, yo también soy del Colegio del Pilar, de la época del doctor Carbonell. Pero además tuve la suerte de tener a Ponce de entrenador. Entonces yo quiero insistir en una cosa, porque nos pasaba a nosotros con Ponce. Ponce era un extraordinario entrenador, pero nosotros solo podíamos ganar, nunca perder. Y entonces eso te forzaba muchísimo, lo digo por lo que acabo de decir Enrique Gastaldi. Entonces también hay que educar a eso, hay que educar, pienso yo, no a siempre estar ganando, porque es que te pegas unas bofetadas tremendas. Y sin embargo lo que hay que hacer es, desde el principio, como nos pasaba a los del Colegio del Pilar, pues que hacíamos ejercicio toda la vida, pero toda la vida, y lo seguimos haciendo igual, no desde entonces. Sin afán ¿cómo era? De protagonizar, yo era de jesuitas. Bueno, yo veo que al final llegamos a una lucha de colegios, porque yo también soy marianista, soy pilarista, o sea que... Pero debo decir una cosa, y con ello me vais a permitir que termine. Yo soy de la generación anterior a la vuestra, en la que teníamos solo un patio que compartir todos los del colegio, que era en Pintor López, el colegio primario. Y allí lo único que podíamos jugar es al taco. Y vosotros no sabéis lo que es el taco. Porque el taco es un trocito de madera así, que teníamos un trocito en el patio del colegio compartido por clase. De forma que cada clase tenía un trozo de patio para poder jugar al taco. O sea que, vamos a ver, luego cambiaron las cosas y nos llevaron a Vallejo para jugar al fútbol los miércoles por la tarde. Bien, bueno, aquí ganamos los pilaristas, lo siento por ti, Bárbara. Muy bien, pues... Ah, tú también eres... bueno, entonces nada. Entonces, los únicos que quedan... O sea, ¿qué iba a ser si es anestesista? Bien, bueno, vamos a terminar. Son las 2:15 o 2:10 de la tarde. Creo que ha sido una sesión no solo muy instructiva, sino también muy distendida, cosa que es muy agradable cuando se reúnen amigos como somos hoy los que estamos aquí, aunque somos pocos. Desafortunadamente, nuestras llamadas a la participación no son demasiado exitosas, pero en fin, eso es otro de los problemas que está unido a la tercera edad y quizá a la academia. Bien, muchas gracias a los tres ponentes, muchas gracias a nuestra presidenta por una vez más darnos esta oportunidad, y muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí con nosotros y compartir un rato que realmente ha sido muy grato y muy instructivo, y que lógicamente se ha de repetir. Quizá, presidenta, no esperemos 8 años para volverlo a repetir. Muchas gracias.